El enigma de la máquina del tiempo. En una ciudad vibrante llamada Cielo Alto, donde las calles estaban llenas de vida y color, un joven llamado Samuel pasaba sus días soñando con aventuras más allá de su rutina diaria. Samuel era un apasionado de la ciencia y la tecnología, siempre curioso por descubrir cómo funcionaban las cosas. Desde pequeño, había estado fascinado por las historias de viajes en el tiempo, y su mayor deseo era construir una máquina que le permitiera explorar diferentes épocas. Un día, mientras exploraba un mercado de antigüedades en el centro de la ciudad, Samuel se topó con un viejo y polvoriento taller. La puerta estaba entreabierta, y una extraña luz parpadeaba en su interior. Al asomarse, vio a un anciano trabajando en una serie de extraños engranajes y dispositivos. El hombre, con una larga barba blanca y ojos chispeantes, lo miró y sonrió. «Bienvenido, joven soñador. ¿Buscas algo en particular?» Intrigado, Samuel entró al taller. «Estoy interesado en la ciencia de los viajes en el tiempo», confesó. El anciano asintió con comprensión. «He dedicado mi vida a crear una máquina del tiempo. Pero no es un simple aparato, es un enigma que requiere de ingenio y valentía para operar». El anciano, que se presentó como el profesor Elías, le mostró a Samuel una serie de planos y bocetos. «La máquina está casi completa, pero necesita un componente especial que se encuentra en un lugar muy peligroso», explicó. «Si estás dispuesto a ayudarme a conseguirlo, podríamos terminarla juntos». Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. No podía dejar pasar la oportunidad de participar en una aventura así. «¿Qué necesitamos?», preguntó con entusiasmo. El profesor le explicó que el componente era un cristal raro llamado Luz de Eternidad, que se encontraba en una cueva oculta en las montañas cercanas. Al día siguiente, Samuel y el profesor Elías se prepararon para la expedición. Equipados con linternas, cuerdas y provisiones, se dirigieron hacia las montañas. A medida que ascendían, el paisaje se volvía cada vez más impresionante, con vistas panorámicas de cielo alto y el vasto horizonte. Después de horas de caminata, llegaron a la entrada de la cueva. Era oscura y ominosa, y un aire frío emanaba de su interior. «Debemos tener cuidado», advirtió el profesor. «La cueva está llena de trampas y criaturas que protegen el cristal». Samuel asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Con una linterna en mano, el profesor lideró el camino, y Samuel lo siguió de cerca. Al entrar, las paredes de la cueva brillaban con extrañas formaciones minerales. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar ecos extraños, como si la cueva estuviera viva. De repente, un ruido sordo resonó a sus espaldas. Samuel se giró y vio una sombra moverse rápidamente. «Rápido, sigamos adelante», gritó el profesor. Corrieron por el pasillo, y Samuel sintió que su corazón se aceleraba. A medida que se adentraban más en la cueva, encontraron una serie de obstáculos, trampas de pinchos, fosos y criaturas que parecían guardianes del cristal. Utilizando su ingenio, Samuel y el profesor lograron superar cada prueba. Samuel recordaba las lecciones de física y mecánica que había aprendido, aplicándolas para resolver cada enigma. Finalmente, llegaron a una gran sala iluminada por un resplandor azul. En el centro, sobre un pedestal, estaba el cristal Luz de Eternidad. Su brillo era hipnotizante. «Lo hemos encontrado», exclamó el profesor, acercándose con cautela. Pero en ese momento, un rugido resonó en la cueva, y una criatura enorme apareció de las sombras. Era un dragón, con escamas brillantes y ojos que ardían como el fuego. Samuel y el profesor se quedaron paralizados por un instante. «Debemos actuar rápido», dijo el profesor. «Distráelo mientras yo intento tomar el cristal». Samuel asintió y, con un impulso de valentía, comenzó a correr en círculos alrededor del dragón, lanzando piedras y gritando para llamar su atención. El dragón, confundido, se volvió hacia él, dejando al profesor la oportunidad de acercarse al pedestal. Con manos temblorosas, Elías extendió su brazo hacia el cristal. En el último segundo, el dragón lanzó una llamarada, pero el profesor logró atrapar el cristal justo a tiempo. «Ahora, corre», gritó Elías. Samuel y el profesor corrieron hacia la salida mientras el dragón rugía furiosamente detrás de ellos. Con un último empujón,
lograron salir de la cueva justo cuando el dragón se abalanzaba hacia ellos. Se detuvieron en la entrada, jadeando y riendo de la adrenalina. Habían conseguido el cristal. De regreso al taller, el profesor y Samuel trabajaron incansablemente para instalar el cristal en la máquina del tiempo. Una vez completada, la máquina era una maravilla de engranajes y luces parpadeantes. Ahora, es hora de probarla, dijo el profesor con una sonrisa. ¿A dónde te gustaría ir primero? Samuel pensó por un momento. Siempre he querido ver cómo era la ciudad hace 100 años, respondió. El profesor ajustó los diales y presionó un botón. La máquina comenzó a vibrar y un resplandor envolvió a ambos. En un instante, se encontraron en el mismo lugar, pero todo era diferente. Cielo Alto se veía más pequeño y menos desarrollado. Las calles estaban llenas de carruajes tirados por caballos y la gente vestía ropa de época. Samuel sintió una mezcla de asombro y nostalgia. «Es increíble», exclamó. «Podemos ver cómo vivían en el pasado». Los dos comenzaron a explorar la ciudad, maravillándose de los cambios en la arquitectura y la cultura. Samuel se sintió como un viajero en el tiempo, observando a las personas y aprendiendo sobre sus vidas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no podían interactuar directamente con los habitantes sin alterar el curso de la historia. Decidieron visitar un mercado local, donde Samuel se sintió atraído por una tienda de juguetes antiguos. Allí, encontró un pequeño barco de madera que le recordó a su infancia. «Es hermoso», dijo, admirando el detalle del barco. «Siempre quise uno igual». El profesor lo observó con una sonrisa, recordando su propia niñez. Mientras exploraban, Samuel notó que un grupo de personas se reunía en la plaza central. Se acercaron y descubrieron que era una reunión comunitaria. Un orador estaba hablando sobre la importancia de la unión y la solidaridad entre los habitantes de Cielo Alto. Samuel se sintió inspirado por las palabras del orador y comenzó a reflexionar sobre su propia vida y sus sueños. Después de pasar un tiempo en el pasado, el profesor sugirió que era hora de regresar. Samuel asintió, sintiendo que había aprendido mucho de esa experiencia. Al regresar a la máquina del tiempo, Samuel se dio cuenta de que había algo más que quería explorar. ¿Podemos ir a un futuro lejano?, preguntó con entusiasmo. El profesor sonrió. Por supuesto. Vamos a ver cómo será Cielo Alto dentro de 100 años. Ajustaron la máquina y, en un instante, se encontraron en un mundo completamente diferente. La ciudad había cambiado drásticamente, con rascacielos brillantes y tecnología avanzada. Las calles estaban llenas de vehículos voladores y pantallas holográficas que mostraban información en tiempo real. Samuel estaba asombrado. «Esto es increíble», murmuró. «Nunca imaginé que la ciudad podría evolucionar de esta manera». Comenzaron a explorar el futuro, descubriendo nuevas tecnologías y formas de vida. Se dieron cuenta de que la gente había encontrado soluciones creativas a muchos de los problemas que enfrentaban en el presente. Mientras caminaban, Samuel se encontró con un grupo de jóvenes que estaban discutiendo sobre el medio ambiente. «Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestro planeta», decía una chica con pasión. «No podemos permitir que la contaminación y el desperdicio destruyan lo que tenemos». Samuel se sintió inspirado por su determinación y se unió a la conversación. Después de un tiempo, el profesor les sugirió que era hora de regresar. Samuel, aunque triste por dejar el futuro, sabía que había aprendido valiosas lecciones sobre la importancia de cuidar el mundo y trabajar juntos por un futuro mejor. Regresaron a la máquina del tiempo, y Samuel sintió que su perspectiva sobre la vida había cambiado para siempre. De vuelta en el presente, Samuel y el profesor Elías comenzaron a trabajar en un nuevo proyecto, una iniciativa para educar a los jóvenes sobre la importancia de la ciencia y la tecnología en la construcción de un futuro sostenible. Juntos organizaron talleres y charlas en las escuelas, inspirando a otros a seguir sus pasos y explorar el mundo de la ciencia. Con el tiempo, Samuel se convirtió en un destacado científico y defensor del medio ambiente. Su amor por la ciencia y la tecnología lo llevó a desarrollar innovaciones que ayudaron a mejorar la calidad de vida en Cielo Alto. El legado del profesor Elías también perduró, y su taller se convirtió en un centro de aprendizaje donde jóvenes curiosos podían explorar sus propias ideas y sueños.
Años después, mientras observaba el horizonte desde la cima de una colina, Samuel reflexionó sobre su viaje. Había comenzado como un joven soñador, pero ahora se había convertido en un líder en su comunidad. La máquina del tiempo había sido solo el comienzo de su aventura, y sabía que el verdadero viaje estaba en el impacto que podía tener en el mundo. Con una sonrisa en el rostro, Samuel decidió que era hora de compartir su historia. Comenzó a escribir un libro sobre sus experiencias, sobre el profesor Elías y sobre las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Quería inspirar a otros a seguir sus sueños y a nunca dejar de explorar. El libro se convirtió en un éxito, y la historia de Samuel y su viaje a través del tiempo resonó en muchas personas. La gente comenzó a visitar Cielo Alto, atraída por su historia y su compromiso con el medio ambiente. Samuel se convirtió en un orador motivacional, compartiendo su mensaje de esperanza y la importancia de cuidar el planeta. A medida que pasaron los años, Samuel nunca olvidó las lecciones aprendidas en sus viajes en el tiempo. La luz de la curiosidad y la pasión por la ciencia siempre guiarían su camino. Y así, el legado del profesor Elías y la máquina del tiempo perduraron en el corazón de todos aquellos que se atrevían a soñar y explorar el mundo que los rodeaba. El enigma de la máquina del tiempo no solo había cambiado la vida de Samuel, sino que también había dejado una huella en la historia de Cielo Alto. La ciudad se convirtió en un faro de innovación y esperanza, donde la ciencia y la tecnología se unían para construir un futuro mejor. Y así, la historia de Samuel continuó, un viaje sin fin en el que cada día era una nueva oportunidad para explorar, aprender y crecer. La máquina del tiempo, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía viva en el corazón de aquellos que soñaban con un futuro lleno de posibilidades.